Acompáñenme en su Biblia a Gálatas capítulo 2. Cuando supe del tema, Marcelo me dijo, ¿podés predicar el domingo 16? Y yo le dije sí. Después cuando me dijo el tema, dije yo y mi bocota, ¿no? Y me dijo, mira, el tema es cómo ser un hipócrita. No, me dice. La hipocresía, no, dejando la hipocresía. Y me dice, te maté con el tema. Pero el Señor es bueno. Claro, empiezan a pasar pasajes por la mente de uno y por la cabeza de uno y uno se empieza a acordar de cosas y situaciones, ¿sabes? Una de las personas que más mencionó esa palabra hipócrita fue el mismo Señor. El Señor se cruzaba con los fariseos y era como automático, ¿no? Los veía hipócritas, ¿no? Y lo dijo demasiadas veces. Pero yo iba buscando esta palabra y cómo iba apareciendo y de repente me encontré con este pasaje. Ahora déjame contarte algo acerca de una autoridad muchos años atrás. Este es Alejandro I. Alejandro I de Rusia. Dice que él quería que todo su gobierno, todo su imperio se difunda la palabra de Dios. Era su meta más grande. Él quería que la palabra de Dios llegara a todos lados. Y en ese afán, en ese deseo, dice que iba por las calles y en un momento vio ahí una casa que tenía una Biblia abierta y entonces se acercó y bajó en aquel lugar y tenía la Biblia abierta en Mateo y preguntó a aquel labriego, ¿usted lee la Biblia? Y este hombre le dijo, sí la leo. Y entonces esta autoridad tomó un billete de 100 rublos y lo colocó ahí en la Biblia, justamente en Efesios capítulo 4, donde dice, por lo cual dejad la mentira y hablad verdad cada uno con su prójimo. Y dejó ese billete en ese lugar y volvió a poner la Biblia en el libro de Mateo. Y se fue. Y unos meses después volvió a pasar por aquella casa y dijo, bueno, quiero saber si esto sigue igual. Y entonces bajó de aquel lugar y volvió a preguntar, ¿has leído la Biblia? Y este hombre le dijo, sí. Y le preguntó, ¿y en qué punto vas de tu lectura? Ya como que no se quedó contento, ¿no? ¿Y en qué punto vas de tu lectura? Y este hombre le dijo, voy en Apocalipsis. Y entonces aquel hombre fue y buscó en la Biblia el billete que había dejado y no tendría que estar. Y ahí estaba. Y entonces este monarca le dijo, mira, embustero, lo que hubieras encontrado si hubieras leído la Biblia. Y no solo esto, sino que tesoros mayores que podías haber encontrado. ¿Sabes qué? Este hombre quería decir algo que no era. Y eso es básicamente la hipocresía, reflejar algo que no somos. ¿Sabes? Ahí este pasaje de Gálatas capítulo 2, versículo 11... va a aparecer esa palabra hipocresía, pero va a ir mostrándonos otras palabras que son importantes, que van manifestando la hipocresía y que evidentemente tenemos que ir dejando también en nuestra vida. Dice Gálatas 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, fíjese la palabra, y en su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora fíjese bien, dice que Pablo llega con Pedro. Pedro no era cualquier persona, Pedro era una autoridad, era reconocido. Precisamente Pablo iba a mostrar su autoridad en este momento crucial. Y le dice, le tuve que resistir, me tuve que oponer a él.
¿Sabes? El problema de la hipocresía es grande. El Señor decía, tú cuando ores o tú cuando ayunes, no lo hagas para mostrar a los hombres. ¿Ves esa definición? Mostrar a los hombres. O dice aquellos que van y van a dar una ofrenda o van a dar una limosna y van tocando trompeta delante de ellos y van haciendo todo un circo, ¿sí? Y dice, para ser vistos de los hombres. ¿Ves? Es la misma idea, mostrar a los hombres, ser visto de los hombres y terminar ahí engañando el corazón. ¿Sabes? Esta palabra simular es muy pero muy interesante porque habla acerca de la hipocresía. Y dice que simular es actuar de una manera hipócrita, pero hacerlo por convenio. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro se ponía de acuerdo con algunos para actuar de esta manera, actuar en unión de esta manera. Y cuando él estaba con los gentiles, actuaba de una forma, pero cuando veía venir a los de la circuncisión, decidía actuar de otra manera. Decidía cambiar. Y entonces Pablo dijo, esto no es así. Dice, le tuve que resistir cara a cara. Ahora, si nosotros empezamos a pensar, claro, iba encontrando situaciones muy parecidas en muchos lugares de la Biblia. Y quizás si uno pensaba que había poco en cuanto a la hipocresía, me fui encontrando con que había demasiado en cuanto a esto. Y entonces empecé a pensar en personas que se habían puesto de acuerdo entre ellos para llevar engaño. Se habían puesto de acuerdo entre ellos para mentir. Y me acordé de un matrimonio. Y después con Eli nos acordamos de otro. Y quizás el primero que vino a mi mente fue Ananías y Zafira. Claro, ellos tenían una propiedad y todos estaban vendiendo sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles y entonces así se repartía y se cubrían las necesidades que había en aquel momento. Y dice que este hombre con su mujer vendieron la heredad, pero cuando fueron y trajeron, decidieron mentir. Claro, quizás entre ellos, me tomo la libertad de decirlo, pero entre ellos dijeron, bueno, la vendimos en 100, ¿damos 50? Vamos a dar 50 y listo. Pero ellos decidieron engañar, ¿ves? Convinieron, se unieron para mentir. A veces uno piensa que la hipocresía es de uno solo, ¿no? Ah, bueno, un hipócrita, ¿no? O uno que decide mentir, o uno que decide engañar, uno solo. Bueno, no, acá había dos. Y lo peor, eran esposos. Era un lazo de mucha intimidad, de mucha amistad. Mi señora conoce mis miserias de la mejor manera. Yo conozco las suyas, usted conoce las miserias de su esposa, conoce las miserias de sus hijos. ¿Ves? Es un vínculo demasiado cerrado, es algo muy íntimo. Pero ellos convinieron en engañar, convinieron en mentir. Claro, ¿cómo terminó la cosa? La historia la sabemos. Murieron los dos. Murieron los dos y la represión fue, ustedes quisieron mentirle al Espíritu Santo. ¿Ves? Ellos actuaron con hipocresía, se pusieron de acuerdo para llevar adelante un engaño. Y esa es la palabra, simular. ¿Ves? En su simulación se estaban uniendo otros. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que Pedro no era cualquier persona. Pedro era una autoridad. Te lo mencioné recién, era una autoridad. Y alguien pudiera decir, bueno, pero quizás Pedro quería quedar bien con los gentiles. Pero también quería quedar bien con los de la circuncisión. Sí, pero evidentemente había algo que no estaba bien, porque Pablo dice, y yo le tuve que resistir, le resistí cara a cara. Ahora es interesante porque más adelante el punto es que esto era tan grande que Bernabé, dice, también era arrastrado por la hipocresía de ellos. Te vuelvo a decir, a veces pensamos que solamente la hipocresía tiene que ver con una persona en una circunstancia muy en particular. Y acá había un grupo de personas. Y había otra persona que estaba siendo arrastrada por la misma hipocresía que él veía.
Y quizás decía, bueno, si ellos lo hacen, yo también lo hago. Está quedando bien con los gentiles, vienen los otros y quedo bien con los otros. ¿Saben? Otra persona que se me ocurrió fue Abraham y Sara. Vamos a decir que sos mi hermana y quedamos todos contentos. No pasa nada. Vamos a decir que sos mi hermana. Y quizás el miedo más grande es que en estos vínculos ninguno dijo, no, esto está mal. No, esto no. Y le resistió al otro. ¿Ves esa palabra resistir? Le resistí cara a cara. Quiere decir literalmente que se paró en contra y se puso en contra para oponerse y para contradecirlo. ¿Sabés qué? Estás mal. A veces vamos descubriendo algunas cosas. Generalmente es muy difícil hablar con una persona y decirle estás mal. Es muy difícil oponerse a alguien. ¿Se acuerdan de Elí, del sacerdote Elí? En 1 Samuel, el pueblo de Israel estaba viviendo una circunstancia muy difícil, muy complicada. Era un momento de mucha corrupción en el sacerdocio de Israel. Los hijos de Elí no estaban haciendo como tenían que hacer, sino que en lugar de glorificar a Dios y llevar al pueblo a la adoración a Dios, lo que estaban haciendo era todo lo contrario. Hacían que los pueblos blasfemen el nombre de Dios por su conducta. Y cuando Dios le dice a Samuel, mira, tenés que ir y enfrentar a Elí, le vas a decir, es por el pecado que vos ya sabés. Es por el pecado que vos ya conocés. Porque no estorbaste a tus hijos. No los estorbaste. Y es la misma idea, es de ponerse y resistir. Y es un llamado de Dios a nosotros, no solamente a dejar la hipocresía, sino que ante la hipocresía la tenemos que resistir. Dice, la resistí cara a cara porque era de condenar. Hipocresía es la autoridad, es la actitud de una persona que finge, quizás finge tener ciertas ideas, ciertos sentimientos, pero en realidad opina cosas diferentes. Lo hace de manera diferente y Bernabé estaba siendo arrastrado por eso. Esa palabra arrastrado quiere decir que Bernabé estaba siendo seducido. Quiere decir partir en viaje, es como que él tomaba ese momento y partía del mismo lugar con ellos y llegaba al mismo destino, a la hipocresía. ¿Y qué era lo que pasaba? Que otros más se unían a esto y terminaban todos simulando y todo era una gran simulación. Ni la vida, ni la iglesia es un escenario de un teatro. No hay lugar para actores, para que actuemos. Hay lugar para siervos obedientes. Es interesante porque aparece otra vez ahí en Gálatas y al final donde dice era arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahí sí, la palabra hipocresía quiere decir hipomáscara y crites respuesta. Lo que quiere decir es responder con una máscara. Y entonces en cierto momento te respondía con una máscara y en cierto otro momento te respondía con otra máscara. Claro, los actores, como no eran muy buenos, tenían máscaras. Y tenían la máscara de la tristeza y se ponían la máscara de la tristeza, ¿viste? No sé cuánto vieron la película del Gladiador, es una película que me encanta, pero hay un momento donde están los actores, ¿sí? Y están ahí mostrando al gladiador y a Cómodo, el emperador, ¿no? Y van saliendo y no, esta la cara de Cómodo triste y esta la cara de Cómodo contento, ¿no? Y iban mostrando las caretas. Y quizás era preguntarse en ese momento, ¿con qué máscara respondemos en cierta situación? ¿Y con qué otra nos comportamos? Quizás con qué máscara estamos en la iglesia y con qué otra máscara vamos al trabajo. Con qué máscara estamos en un lugar y con qué máscara estamos en el otro. ¿Sabe qué?
me da vergüenza pensar que ocurre en mi vida y que ocurre en nuestra vida. Porque tendríamos que ser hijos de Dios sinceros, llevando la luz a este mundo y sin máscaras. Pero la realidad es que si el Señor tanto lo mencionó, tanto lo dijo y tanto lo tuvo que enseñar, y los discípulos tomaron tiempo para enseñar acerca de esto, es porque esto es una realidad en la vida del Hijo de Dios. La máscara, la hipocresía que va tomando parte de nuestra vida y va haciéndonos responder de diferentes maneras en el hogar, con amigos, en situaciones diferentes, mostrándonos distintos. ¿Sabes? Me llamó la atención cómo Pablo iba más adelante en estos conceptos, y él termina diciendo el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Sabes qué? Se acabaron las máscaras. Y por eso decimos gracias a Dios, porque su amor permanece. Por eso cantaba recién, su amor permanece. Por eso hoy nos podemos aferrar a que Él ha transformado nuestra vida y que la transforma aún. Lo que ahora vivo, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y sabes qué? Yo no puedo desechar la gracia de Dios. Todo esto fue lo que Él le dijo públicamente. ¿Sabes qué? Estás mal. Y le tuve que resistir cara a cara porque Él era de condenar. Ahora, hipocresía no solamente habla de una simulación. Mirá, acompáñame a 1 Samuel, capítulo 16. Y quizás luego vamos a ir a otro pasaje que ya hemos estudiado en estas semanas atrás, cuando estudiamos Timoteo. Volvemos a repetir, el 1 Samuel, se levanta este sacerdote Samuel, Dios levanta este sacerdote Samuel. El pueblo de Israel vivía un momento de gran corrupción, el sacerdocio estaba corrompido. Dios tiene que levantar a este hombre para traer al pueblo. En el capítulo 7 se recupera el arca. Luego vamos a ir un momento a aquel capítulo. Y en el capítulo 8, el pueblo le dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? Nosotros queremos ser como las otras naciones. Nosotros queremos ser igual a las otras naciones, queremos tener un rey. Queremos el gobierno de un rey. Y Dios le dice, mira, cuando esté un rey delante de ti, va a tomar tus familias. Va a tomar tus tierras. Va a tomar tus siervos. Va a tomar el producto de tu tierra. Y de eso va a sacar tus ganancias. Y ellos dijeron, no importa, nosotros queremos ser como las demás naciones. Nosotros queremos tener un rey. Y ustedes saben, el rey vino Saúl. Pero en este momento particular, Samuel tenía que ir y ungir a David. Y claro, Dios lo manda a ungir a David, pero le da algunas instrucciones. Y solamente vamos a leer un versículo, que es el versículo 7. 1 Samuel 16, 7. Y Dios en su instrucción le dice, Dios dijo a Samuel, no te dejes impresionar, y ahí aparece la palabra, por su apariencia. No te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he desechado. Fíjese bien, la gente se fija en sus apariencias, pero yo me fijo en el corazón. La gente se fija en las apariencias. Esa palabra apariencia es la palabra para figura, para aspecto, para hablar acerca de la forma, para hablar acerca del parecer externo de alguien, para hablar acerca de las características que parece que pudiera poseer una persona o una cosa. Esa es la apariencia. Parece que lo tiene todo. Y entonces Dios le advierte a Samuel y le dice, mirá, cuando vayas a ver, no te fijes lo que es la apariencia. No mires si es muy alto, si tiene muchos músculos, si parece que tiene mucha fuerza, porque yo desecho eso.
Porque ¿sabes qué? Lo que hace el común de la gente es precisamente mirar eso, mirar la apariencia. Ahora es interesante que esta palabra similar vuelve a aparecer ahí en Timoteo, en 2 de Timoteo. Acompáñame, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Cuando dice que estos tiempos son tiempos peligrosos, tiempos furiosos, algo que ya hemos estudiado durante varias semanas. En ese capítulo 3, en el versículo 5, dice que estos hombres que son amadores de deleites más que de Dios, en el versículo 5, tendrán, y ahí aparece la palabra, tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad. ¿Sabes? El Señor no nos ha mandado a actuar, Él nos ha mandado a ser discípulos, servidores obedientes de Él. Y estos dice que eran una apariencia, o sea, la palabra es forma. Tienen la forma ¿de qué? En este caso, de la piedad. Tienen la forma de la piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Te acordás cuando el Señor le decía a los discípulos, miren, hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen? ¿Por qué? Porque son hipócritas. Y entonces estaba hablando de aquel sacerdote también, aquellos sacerdotes también corrompidos, aquellos fariseos que ataban cargas pesadas sobre las personas y dicen, y ellos ni siquiera las quieren llevar. Porque dicen y no hacen. Y quizás es el mensaje que Santiago luego iba a mencionar. Las personas van juzgando según lo que ven, van juzgando según lo que las personas demuestran por apariencias. Y van creyendo en esas apariencias. Y Pablo advierte a este pastor joven que habían personas que solamente eran actores, que estaban interpretando un papel como si estuvieran en un teatro y llevando adelante una forma de vida que en realidad no era real. Quizás aparentaban ser cristianos y ni siquiera salvos eran. Ahora, qué triste que pensar que en la iglesia puede haber personas aparentando ser cristianos, aparentando ser personas cambiadas, mudadas a nuevas, haber sido transformados. ¿Cómo se puede aparentar eso? Pero sin embargo sí es así. Sin embargo es una realidad. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Dice, a estos evita. ¿A quiénes engañan? Bueno, en primer lugar se engañan a ellos mismos. ¿Por qué? Porque no son sinceros y mientras más se aproxima el arrebatamiento, mientras más se aproxima el que el Señor venga, más aparecen este tipo de personas que andan en hipocresía, que andan mostrando y manifestando algo que en realidad no son, que andan engañando. Ahora es interesante porque yo les había mencionado 1 Samuel y les decía que vivían en un tiempo muy difícil y que estaba corrupto el tiempo. Y esta semana Dios me regaló un versículo ahí en Samuel. Me gustaría que me acompañen una vez más, 1 Samuel capítulo 7. Un sacerdocio corrupto, un pueblo, si el sacerdocio estaba corrupto, el pueblo se había perdido tras la corrupción de los sacerdotes. Personas que no eran lo que tenían que ser, pero que seguían en el servicio del templo como si nada ocurriera, como si nada pasara. Ellos seguían siendo los sacerdotes, claro. Hay una gran derrota. De esta manera no es. 2 grandes derrotas anteriores, muchísimas personas muertas. El arca de Dios es capturada. Y el capítulo 7, voy a leer desde el versículo 20 del capítulo anterior, dice, y vinieron los de Bet-Semes
y dijeron, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el santo, del Dios santo? ¿Y quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevarla a vosotros. ¿Sabes? Estas personas de esta ciudad dijeron, mira, tenemos el arca de nuevo. Y en lugar de ser un momento de gran gozo, el arca era la presencia de Dios, en lugar de hacer un momento de gran gozo, un momento de gran celebración, dijeron, no, nosotros no la queremos, vengan a buscar, llévensela. Y entonces dice que vinieron los de Kiriat Jearim, el versículo 1 del capítulo 7, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. Y santificaron a Eleazar para cuidar el arca. Todo lo estaban haciendo bien hasta ahí. Y guardaron el arca. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos días? 20 años. 20 años. Si hubiese dicho muchos días y no hubiese dicho después 20 años, nosotros diríamos, unos días, una semana, 15 días, lo mucho. Dice, y pasaron 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. La palabra es, y toda la casa de Israel añoraba, deseaba la presencia del Señor. Y en este momento de esa sensación de todo un pueblo, escúcheme, pasaron 20 años. Y 20 años es una vida. 20 años es demasiado tiempo, pero se habían perdido de estar con el Señor. 20 años. Y quizás seguían con toda la pompa de la religiosidad. Quizás seguían con toda la pompa durante esos 20 años, con todos los mandamientos que había que hacer, y cumplían con la ley. Pero por 20 años se habían olvidado de Dios. ¿Y qué pasa? Y no pasa nada. Y cuando Samuel vio esta situación, esta tremenda situación, cuando Samuel vio este tremendo momento, en el versículo 3 les dice a toda la casa de Israel, si de todo el corazón se vuelven a Jehová. Y quizás ahí está el gran problema de la hipocresía. Todo el corazón no es del Señor. El Señor no tiene todo el corazón. Si se vuelven a Jehová y si quitan los dioses y si quitan Astarot y preparan el corazón para solamente servir a Dios, solamente servirle a Él. ¿Ves? El problema del hipócrita estaba en que él daba la ofrenda o daba la limosna para ser visto de los hombres. O que ayunaba y aparecía todo ojeroso y todo maltratado y parecía que lo habían agarrado, pero para que lo vean los hombres. Y el Señor le decía, no hagan eso, sino que limpien su rostro y que lo vea solamente el Señor. Que sea algo secreto entre Él y el Señor. Que la limosna sea algo secreto entre vos y Dios. Que la ofrenda sea algo secreto entre vos y Dios. Y Él te va a recompensar en público. Pero claro, el hipócrita ve un camino más rápido, ve un atajo, ve algo más fácil. El reconocimiento de los hombres sin pasar por aquel lugar. Directo el reconocimiento del hombre, directo que me vea el hombre. ¿Se acuerdan un pasaje de ahí de Colosenses que dice, y no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres? La apariencia. La apariencia. Enfocarnos en aquello que los hombres ven. Es increíble, pero toda la propaganda y todo lo que te venden y todo entra ¿por dónde? Por los ojos. Y la apariencia. Y no, pero yo vi que decía ahí una hamburguesa así. Y cuando vas a la caja te dan, ¿tenés que ir a? No, no vamos a decir dónde tenés que ir a comprar. Pero es la verdad, te venden la apariencia.
Y hoy en día la gente está vendiendo la apariencia y es tremendamente horrible pensar que el Hijo de Dios también vende la apariencia. No solamente hay una palabra para hipocresía, que es ahí la apariencia, o la que habíamos mencionado anteriormente de este hombre que estaba simulando, de Pedro que estaba simulando, sino que hay una tercera palabra, y está en Primera de Pedro. Acompáñame, mira, Primera de Pedro capítulo 2. Hemos rastreado la palabra hipocresía en esta mañana. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 1. Dice, nuestro mensaje decía, desechando la hipocresía, dejando la hipocresía. Él dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, y ahí aparece la palabra, y hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hipocresía, literalmente en ese lugar, actuar o hablar de manera falsa. Actuar o hablar de manera falsa. Y la tercera palabra es falsedad. La hipocresía es falsedad. ¿Ves? Aquí la palabra del Señor nos va a dejar mostrando estas son las obras de la carne. La falsedad. Es increíble, pero es Pedro precisamente el que da esta enseñanza. El mismo Pedro que en un momento Pablo le tuvo que resistir. A veces a Pedro le damos con un caño, pobrecito, ¿no? Pero es el mismo Pedro que en un momento decía, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna para nosotros, ¿a quién vamos a ir? Y era el mismo que decía, no, yo no conozco a ese hombre. El mismo. Ese mismo Pedro que cuando venían los gentiles decía, y se iba con los gentiles, y cuando venían los otros, no, yo esto no sé quiénes son. Yo no hago como ellos. Pero él, que seguramente Dios obró en su vida, que lo transformó, él tuvo que decir, desechando, hay que dejarla. Dejando la malicia, dejando todo el actuar o el hablar con falsedad. Podemos crecer, podemos alimentar nuestra vida de la palabra viva y no vivir una vida actuada, sino una vida real, sin fingimientos, sin mostrar ideas o cualidades que generalmente podrían ser positivos, pero son totalmente contrarios a los que estamos experimentando. Y como decíamos anteriormente, sin la necesidad de tener que sacar una máscara para estar en un lugar y sacar otra máscara para poder estar en otro. Sin tener que tener una máscara para estar en la iglesia y otra máscara para estar en el trabajo, para estar en la escuela. La pregunta quizás vuelve a ser la misma. ¿Saben en nuestra esquina quiénes somos? ¿Saben en la cuadra nuestros vecinos quiénes somos? ¿Hemos podido llevar el mensaje del Evangelio? Miren, a veces con algo tan sencillo, hoy veníamos, claro, uno viene compenetrado en eso que estudió, ¿no? Y en eso que estuvo leyendo durante mucho tiempo. Y veníamos para la iglesia y venía yo en el auto por el camino de la ribera, que es solamente una mano de ida y una mano de venida, y nos pasa un auto, pero que venía, ahí tenés que andar a 40. Y claro, uno viene a la iglesia y ya viene contando, ¿no? Tuviste que peinar a la dos nenas, la esposa tuvo que vestir a los dos hijos y tratar de vestir al esposo para que no salga como un payaso a la iglesia. Bueno, todas esas situaciones, ¿no? Y de repente me pasa un auto, y atrás el pescadito, ¿viste?
Y yo le decía a mi esposa, menos mal que no le puse un pescadito a mi auto. Pero en la realidad, el que pasa el semáforo rojo, ¿quién es? El que tiene el pescadito. El que anda en doble mano en la que no se puede andar doble mano, el que tiene el pescadito. El que va a 135 cuando dice que tiene que ir a 110, ¿quién es? El que tiene el pescadito. Y parece increíble que mostramos una cosa y hacemos otra. Y quizás es algo normal. Que uno dice, bueno, pero tenía que llegar a la iglesia. Sí, te levantaste más temprano y anda a la iglesia. Pero la realidad es que vivimos, con eso tan sencillo, vivimos manifestando cosas que no son y vive la falsedad en nuestra vida. Y vive esa hipocresía, fingiendo y actuando. En un momento David, en un salmo espectacular, el Salmo 24, hace una pregunta muy similar a la que leímos recién en 1 Samuel. Y él dice, ¿quién subirá al monte del Señor? 24:3. ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Y claro, nosotros lo sabemos, dice, el de manos limpias y de corazón puro. Pero fíjese bien la frase, el que no ha elevado su alma a la falsedad. El que no ha elevado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. ¿Sabes? Yo tengo que terminar. El libro de Malaquías, casi al final del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Hay un momento en el cual el Señor tiene que reprender. Claro, Malaquías, y luego viene Mateo, y parece que el Señor, todo lo que avisó en Malaquías aparece en Mateo. Y Dios está reprendiendo a su pueblo. Y el pueblo manifiesta su engaño y manifiesta su hipocresía. Y Dios la saca a la luz. Y acompáñame a leer algunos versículos nada más, antes de poder terminar. Y dice ahí Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy el padre, ¿dónde está el honor que yo merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo soy el Señor Todopoderoso y les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y ellos preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿En qué? Y ¿sabes la pregunta que más sobresale en estos versículos es esa? ¿En qué? No, es que ustedes hicieron eso. ¿En qué? ¿Cómo hicimos eso? Ustedes hicieron el otro. No, pero ¿en qué? ¿Cómo? Y como si ellos no hubiesen hecho nada malo. Y entonces Dios tiene que quizás ir un poquito más profundo con ellos. Y le dice el versículo 8, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio. Y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos o piensan que no tienen nada de malo. Y él dice, ¿por qué no tratan de ofrecerlos a su príncipe? ¿Por qué no se lo dan a su gobernante? ¿Creen que estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían ustedes el favor del príncipe? Mira, yo no sé cómo es en tu casa, pero nosotros queremos que cuando alguien viene a casa, darle dentro de lo que podemos lo mejor y queremos agasajar a las personas. Y entonces venís a casa y comés tacos. O comés, no sé, algo y tratamos de agasajar. Y hay otros hermanos que también te invitan a su casa y tratan de agasajar. Y dice, ¿por qué le estás dando al Señor algo que es impropio de Él? Algo que no le honra. Y entonces Dios dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vayan a ganar el favor de su gobernante con lo mismo que me dan a mí. Ganen el favor de Él. Llévenle al gobernante el animal ciego. Yo te pregunto algo, vos vas a la carnicería y vos vas a comprar un kilo de asado y te dicen, mirá, este estaba sano y este estaba ciego. ¿Vos cuál comés? ¿Cuál compras para comer? Claro, en la situación capaz que alguno dice, no, yo compro el otro porque está más barato. No, no es así. Queremos comprar el sano,
Queremos comer y saber que no solamente va a estar rico, sino que encima nos va a hacer bien. Ahora él dice, pero llévenselo a su príncipe y piensen si van a ganar su favor. Y vuelve a repetir, yo soy el Señor Todopoderoso. Ahora vuelve otra vez y les dicen, traten de apaciguar a Dios para que Dios se apiade de vosotros. Y el versículo 10 es increíble. Acompáñenme, dice, ¿cómo quisiera que algunos de ustedes clausurara el templo para que no se encendiera en vano el fuego de mi altar? ¿Por qué? Porque no estoy contento con vosotros. ¿Sabes lo que decía? Mejor cierren todos. Cierren todo. Cierren todo porque van a traer delante de mí una ofrenda y se va a encender el fuego para dar una ofrenda que no es agradable a Dios. Mejor cierren todo. Que no se ofrezcan más ofrendas. Yo no las voy a tomar de su mano. La hipocresía estaba en medio del pueblo. Y Dios dice, miren, ¿saben qué? Desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y de todo lugar vienen ofrendas limpias a mí. ¿Sabes qué? Si vos creés que solamente vos podés traer una ofrenda delante de mí, y que puede ser cualquier ofrenda, que puede ser cualquier vida vivida de cualquier forma, que puede ser una vida con doblez, que puede ser una vida... Él dice, mirá, de todo lugar vienen ofrendas a mí limpias, porque yo soy gran rey. Y el versículo que sigue, quizás el 12, dice, pero ustedes lo han profanado. Lo han profanado mi nombre. Y todavía exclaman, ¡qué hastío es esto! ¡Qué pesado es esto! Y quizás el hipócrita quiere vivir de esta manera, porque le pesa la vida cristiana, porque le pesa la carga, porque le pesa tener que vivir de tal manera. Y entonces toma un atajo y simula, toma un atajo y aparenta, toma un atajo y engaña, falsea. El versículo 14 dice, maldito sea el falso, maldito sea el tramposo, que teniendo un macho aceptable en su rebaño, lo dedica al Señor y luego ofrece un animal mutilado, porque yo soy gran rey. A ver, ¿qué tenemos en el rebaño para darle al Señor? Ese que camina medio, ese. Aquel que va y se choca con todo porque no ve nada, ese. Y el macho cabrío no, porque no, el macho cabrío es muy costoso. Aquel macho del rebaño es muy costoso, no, ese lo guardamos, ese para nosotros, por las dudas que nos vaya. Y entonces la falsedad de querer no solamente engañar al prójimo, sino engañar al Señor. ¿Ves? La hipocresía iba metiéndose, la falsedad iba metiéndose y en un momento alcanzó a Pedro. Y llega él en ese capítulo y dice, ¿sabes qué? Desechando. ¿Qué tenemos que desechar? ¿Qué tenemos que dejar? Tenemos que dejar la hipocresía, tenemos que dejar la simulación, tenemos que dejar la apariencia, tenemos que dejar la falsedad. Desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual. ¿Ves? Aquel pueblo de primera de Samuel se había arrepentido, había dejado a Dios por 20 años, 20 años, lejos de Dios. Y se había arrepentido y habían decidido quitar todos los ídolos. Había decidido sacar todo lo abominable, había decidido desecharlo y buscaron a Dios. Y tuvieron victoria. Y sabes, ahí en esa misma historia Samuel toma una piedra y la pone en un lugar y esa piedra es Ebenezer. Y esa piedra quiere decir piedra de ayuda. Alguien dice, bueno, pero es muy difícil esto que hablamos hoy, es muy difícil. Pero si es muy difícil, ¿dónde está la tarea y la transformación del Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Dónde está la santificación de la palabra en la vida del Hijo de Dios? Santifícalos en tu palabra.
Santifícalos en tu palabra. ¿Dónde está esa santificación y esa transformación que nos aleja de una vida totalmente hipócrita, de una vida de actuación, de una vida que al fin y al cabo está totalmente alejada de Dios? Aparenta estar cerca, pero la realidad es que le sigue de lejos. Le sigue de lejos. Quiera Dios que nuestra vida sea una vida de sinceridad. Que seamos sinceros e irreprensibles, hijos de Dios, en medio de una generación como es maligna y perversa. Que el Señor nos ayude a poder seguirle con toda sinceridad. Me gustaría que inclinamos nuestras cabezas un momento. Que podamos orar a Él. Ninguno de nosotros puede señalar al hermano y decirle, mirá, estás viviendo una vida de hipocresía, o puede señalar al esposo, a la esposa. Muchas veces nosotros sabemos si es así. Quizás nos hemos unido para simular, pero quizás este es el momento para delante del Señor poder hablar con Él y decirle, Señor, yo sé que tu amor permanece. Yo sé que más allá de mi situación personal, tú me amas. Y yo quiero pedirte que me perdones y quiero pedirte que me limpies. Quizás usted llega por primera vez a este lugar y ha escuchado la palabra y se ha dado cuenta que la religiosidad no le puede llevar a ningún lado. Que la justicia propia de la hipocresía no le puede llevar a ningún lado. ¿Sabe? Jesús dio su vida por usted para poder salvarle, para poder limpiarle. Y en este día quiere salvarle, si usted pone su fe en Él. Si usted se arrepiente de sus pecados y pide perdón, le pide al Señor que le limpie, Él puede salvarle. Señor, te damos gracias en esta tarde porque pudimos abrir tu palabra. Señor, estamos acongojados muchos de nosotros porque tenemos que desechar la hipocresía de nuestra vida. Porque tenemos que sacar de nuestra vida toda apariencia, toda simulación. Tenemos que sacar de nuestra vida la falsedad, el tratar de engañarte a ti. Señor, tú eres gran Rey. Y nosotros tenemos que andar sinceramente delante de ti. Señor, tú no nos mandaste a actuar, nos mandaste a ser siervos obedientes, aquellos que llevan la luz a las naciones, aquellos que los hombres ven sus obras y terminan glorificando a Dios, no alabando al hombre. Señor, que nuestra vida sea el resplandor de tu gloria, que nuestra vida sea la imagen del Señor, que nuestra vida sea en obediencia y en sujeción, Señor, a tus mandatos, pero con un corazón humilde y un corazón sincero. Señor, te agradecemos en esta hora por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.